Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga. Hace 8 días el Señor nos había regalado un mensaje, nos regala un mensaje muy hermoso que se colocó como título, ¿el qué? ¿Cómo es el título que tenía hace 8 días? ¿Quién me puede decir por allá? El vigilante. El vigilante. El vigilante. Ese vigilante, yo quiero, la prédica pasada estuve mirando, hoy se hace la segunda parte, en la voluntad del Señor Jesús podamos concretar este mensaje para la honra y la gloria del Señor Jesús. Cometí 2-3 errores en la prédica pasada que quiero corregirlo desde ahora. Dije que la palabra vigilar viene del griego, quedó grabado que viene del griego tzafá, pero no es del griego, es del hebreo, es del el hebreo tzafá, que significa observar, aguardar, atisbar a la distancia, atalaya, atalayar, centinela, esperar, mirar, vigilar, aguardar la vigilia. Entonces, para los que hoy llegan por primera vez, les damos la bienvenida y hago un resumen pequeñito de lo que se habló hace 8 días con base en este título, en este tema, sobre estar atentos y vigilando para que estemos prestos a la llegada del Señor Jesucristo, porque está muy, muy, muy próximo. Ya corrigiendo esta partecita, también quiero corregir algo que de pronto quedó así como con duda, porque una hermana me dijo que no quedó bien claro cuando yo dije que cuando una persona muere, el Señor ya vino para esa persona. Entonces eso se presta para decir, uy, o sea que el Señor viene como 3 o 4 veces o 1000 veces. De pronto yo pensando en mi corazón que se está entendiendo lo que yo estoy entendiendo, pero no puedo hacer eso sino hablar bíblicamente, porque si no queda en confusión. Lo que yo quería decir, o lo que quiero decir, y vuelvo y lo ratifico, el Señor Jesús viene por segunda vez, no por tercera ni cuarta vez. Cuando yo decía que si una persona no está vigilando, si una persona no está atenta a las cosas, al llamado del Señor Jesús, estar pendiente de sus mandamientos, estar pendiente de todo lo que el Señor me demanda para estar vigilante, para cuando Él llegue me encuentre haciendo como Él me mandó que hiciese, quería decir que si yo no voy a tener tiempo ya después de que estoy muerto, después de que yo estoy muerto ya no tengo más tiempo, porque obviamente todos vamos a resucitar, todos, buenos y malos, todos vamos a resucitar, porque todos vamos a compadecer ante el tribunal, todos vamos a estar en la presencia del Señor de todo. La palabra dice que todo ojo le verá y que toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor Jesús. Entonces, cuando yo digo que cuando una persona muere ya Cristo vino para él, significa que ya no tuvo tiempo de arreglar todas esas cosas que estaba haciendo mal ante el Señor Jesús. Y me apoyaba y quiero apoyarme en Isaías 55, 6, 8 para que aclaremos ese punto. ¿Sí? Isaías 55, 6, 8. ¿Quién me hace el favor y me puede leer por ahí Isaías 55? ¿Quién me hace el favor y me lee Isaías 55? Pastor. Sí. Dale, mi hermana Joanita, familia García, Osorio. Isaías 55, versículo 6, capítulo 55, versículo 6, 8. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos.
Vuelva hacia el Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Amén. La palabra del Señor Jesucristo dice claramente: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. O sea, cuando les decía a ustedes que cuando una persona muere ya el Señor no hubo tiempo, porque usted ya, el Señor está diciendo que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El Señor está cercano a nosotros. El Señor está tan cerca a una distancia de una oración. Tenemos al Señor, mire, tan lejos que tenemos al Señor que está cerca de una oración. Está muy cercano para que nosotros lo busquemos. Está tan cercano como los hermanos que tenemos al lado nuestro para hablarnos unos a otros sobre la palabra del Señor Jesús. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor dice que le busquemos mientras podamos hallarlo, y este es el tiempo cuando estamos nosotros vivos ahora en esta carne. Porque de lo contrario, si en esta carne vamos a morir estando en todos esos pecados, nosotros de seguro podríamos pasar por la segunda muerte, y es hacia el infierno, hacia el lago de fuego, como está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que no esperemos en ese mañana ahora sí voy a arrancar a buscar del Señor, porque tú no sabes en qué momento el Señor te va a llamar. Por eso la palabra nos dice que tenemos que ser vigilantes, que tenemos que estar guardando esa vigilia, que tenemos que vigilar, que tenemos también que atalayar. Acuérdense que la semana pasada aprendimos esa palabra hermosa de que cada uno de nosotros somos atalaya, porque el Señor ha puesto su palabra en nuestra boca para que nosotros amonestemos a nuestros hermanos, al impío sobre todo, para que se vuelva al Señor. La palabra del Señor dice eso, amonestar. Les decía yo, no molestar al hermano, amonestar, llamarle la atención, llamar su atención para que se enfoque y vigile. Amén. De eso es que estábamos hablando en la semana pasada. Vámonos a las Escrituras, Mateo 24, 4, 5. Y por allá una hermana o un hermano me puede estar buscando Romanos 16, 17. Entonces vamos a Mateo 24, 4, 5. Respondiendo Jesús les dijo, porque le preguntaron desde el 3, 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Cuando el Señor me está hablando todo momento sobre que yo tengo que estar vigilante, que yo tengo que vigilar, que yo tengo que estar cuidando, estar guardando, estar aguardando su venida, ¿cierto? Es porque el Señor también nos advierte que va a haber mucho engaño alrededor nuestro. Va a haber muchas señales que el mismo Señor Jesucristo nos está dando y nos ha dejado escrito, que están sucediendo ahora y que la gente no quiere ver, la gente no los quiere ver como es de esa manera. Dice que el Señor le respondió de la siguiente manera, mirad el 4, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el Señor nos habla de una cantidad de cosas que usted y yo ya estamos viendo, pero no queremos vigilar. Nos hacemos del ojo gacho y como que todavía no creemos muy bien en la segunda venida del Señor Jesús. Como que ha pasado tanto tiempo que pensamos en nuestro tiempo, porque la verdad en el Señor el tiempo no existe. La palabra dice que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años es como un día. Y entonces, y nosotros pensamos que ha pasado demasiado tiempo y eso hace que nosotros no nos demos cuenta de las advertencias que el Señor nos está haciendo. Por ejemplo, aquí en Mateo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras y mirad que no os turbéis. ¿Cuántas veces no hemos estado con esos rumores? Yo tengo 55 años y he escuchado desde que estoy, el Señor me ha puesto aquí en la tierra, he escuchado rumores de guerra por todo el mundo y se levantan nación contra nación y se levantan personas contra personas, pueblos contra pueblos, reinos contra reinos. Y ustedes, y todas esas son señales, dice, y habrá peste, y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, dice, y habrá pestes, y estamos pasando por una cantidad de pestes como esta, que es el tal coronavirus, y la gente todavía se aterra de eso, sabiendo que el Señor Jesucristo hace 2000 años nos advirtió que vendría todo esto. Y nosotros estamos todavía vigilando en otro lugar, como les decía hace 8 días, vigilando en qué momento esta peste pasa para ver cómo continúa mi vida. Pero ¿te has puesto a pensar cómo está tu vida? ¿Está con el Señor o estás sin el Señor? ¿O estás con el Señor como con pañitos de agua tibia? ¿O estás con el Señor así como que, pues mi hermano, las escrituras dicen, el Señor dice que al que es tibio, Él lo va a vomitar de la boca. Dice, o eres frío o eres caliente. Entonces, en medio de esta peste, todavía hay personas que ya el Señor dijo que eso iba a venir. Pero me dice, pero todavía no es el fin. ¿Cuál es el fin? El fin tuyo y el fin mío es que si no cumplimos lo que el Señor nos está mandando, vamos a tener un final demasiado, demasiado malo. Porque si nosotros miramos las escrituras, el Señor dice que Él ha sido tan paciente con nosotros, esperando que la mayoría de todos nosotros procedamos al arrepentimiento, y por eso todavía no ha venido. Pero se han levantado algunos inclusive a burlarse de nuestro Señor Jesucristo porque Él no viene. Pero la palabra dice que Él no tarda su venida porque quiere que muchos procedamos al arrepentimiento. Amén. Entonces dice el Señor que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hasta yo he vivido terremotos. De niño me acuerdo tanto cómo se movió mi casa y cómo se cayó un pedazo de techo. Cuando yo tenía a mi hijo mayor de pequeño, 2, 3 años, un terremoto me cogió en el baño y cogí la toalla para la calle con el niño y yo sentí que el mundo era tan grandísimo y yo era como una hormiguita de ese terremoto tan grande. Hemos vivido todas estas cosas y el Señor me está advirtiendo con todo eso que Él viene. Pero yo no entiendo esos fenómenos o estas cosas como estar vigilante, como estar pendiente, porque el Señor nos dice que Él nos va a dar muchas señales de que Él está próximo, es tan hermoso que Él quiere que todos nos salvemos, y que con todas esas señales que nos está dando, nosotros digamos, eso procede del Señor, todo procede de Él, porque toda es la voluntad de Él, partamos de ahí. Pero yo no quiero estar vigilante a eso. Yo como que sigo la onda
del mundo. Yo como que sigo, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Y para allá arrancamos todos. Y hay veces es tan fuerte las cosas del mundo, el miedo que tiene el mundo, que a veces nos contagia ese miedo a nosotros, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, y su nombre es Jesús de Nazaret. Entonces, Él nos sigue dando señales. Dice y todo esto será principio de dolores. Todavía no nos ha llegado lo que verdaderamente nos va a mover a nosotros, porque vamos a ser atribulados. Y entonces vienen otros predicadores y dicen, no, el cristiano no va a pasar por tribulación. No. Y entonces, ¿por qué hace eso el enemigo? La vez pasada leíamos una cita donde hablaba de que el diablo anda como un león rugiente mirando a quién devorar. Y entonces viene un predicador y utiliza a Satanás, un predicador, para decirle a usted, no, cristiano, usted no va a ser atribulado. No. Entonces usted va a estar tranquilo y no va a estar vigilando. No va a estar vigilando, porque cuando venga la tribulación para ti, que es por causa del nombre del Señor Jesús, lo vas a negar. Porque como te dijeron que tú no pasabas por tribulación, entonces te vas a indignar. ¿Cómo así que el Señor me va a hacer eso a mí? Si eso a mí me dijeron que el cristiano no pasaba por tribulación. Y el cristiano, sí, para que el hermano o hermana que acaba de llegar, la palabra de Dios dice así. Yo le voy a hacer una pregunta a mi primo Ariel, que está por ahí. Primito, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Su merced quiere entrar al reino de los cielos? Amén, así sea, primo. Bueno, primo, entonces y para todas las hermanas y hermanos que me escuchan, hay una regla para eso. Vámonos a Hechos, por favor. Hechos 14:22, primo, y toda la congregación, yo creo que todos queremos ir al reino de Dios. Todos, ese es nuestro anhelo. Pero el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Nos confirmó por medio de los discípulos, sus discípulos. El Señor Jesús nos confirmó por medio de ellos. Y ahora que nosotros nos hacemos discípulos también del Señor Jesús, el Señor nos manda como atalaya que le confirmemos los ánimos a la gente, que los animemos, ¿sí? Exhortándoles a que permanezcan en la fe. Yo sé que cada pastor de esta congregación se pone frente a estas cámaras y cosas para alentar a nuestros hermanos, a exhortarles a que permanezcamos en la fe, no que permanezcan, que permanezcamos en la fe. Y dice que los discípulos de Jesús les decían, es necesario, ahí en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, partamos de ahí, mis hermanas y mis hermanos, que hay que estar vigilante. El vigilante tiene que estar, el vigía, el atalaya tiene que estar pendiente de que, por ejemplo, si escuchan por ahí que un predicador le está enseñando a un hermano suyo, a un primo, a un familiar, a un amigo, a un hermano de su congregación, que le está diciendo en el oído que no va a pasar por tribulación, tenemos que ser atalayas, tenemos que ser vigilantes y llamarlo y decirle, no, mire, el Señor dice que tú y yo vamos a pasar por muchas tribulaciones si queremos entrar al reino de los cielos. Si queremos estar con Él, tenemos que pasar por mucha tribulación. Así que el Señor dice, seguimos allá en Mateo 24, por favor, que estemos vigilantes, que estemos a todo momento con el ojo puesto en el Señor Jesús, no en otra cosa, sino en Él, los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Mateo 24 seguimos allí, porque el Señor
Lo importante de hoy es las señales, porque es que nosotros estamos viendo una cantidad de señales y como vigilante nos estamos haciendo lo de la vista gorda, como que no es para mí, como que eso no es de este lado, son para los de allá. No, el Señor nos está dando señales de su venida, porque lo más importante es estar preparados para su venida. Entonces dice que, entonces el 9, os entregarán a tribulación. Ahí dice, clara otra vez, que nos entregarán a tribulación. Por favor, hermana y hermano, eso es una señal grandísima cuando veamos que cada vez predicar o los hermanos están como siendo más acorralados. Todo aquel que tenga en el nombre del Señor Jesús en sus labios, nos vamos a dar cuenta que el Señor está próximo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es por causa de ese nombre que no han querido aceptar muchos como el Padre eterno. Lo quieren aceptar como el Hijo, porque así lo enseñó una religión, pero no lo que está escrito. La religión enseñó que Él es el Hijo del Padre, de un Padre, del Dios aparte y Jesús aparte. Eso lo enseñaron, pero dice aquí claramente que por causa de su nombre solamente porque se llama Jesús. No, es porque ese nombre Jesús tiene un título muy importante en la Escritura y es: Jesucristo es el creador del universo, Jesucristo es el todopoderoso, Jesucristo es el omnipotente, Jesucristo es el Padre eterno. Por eso, por decir eso, que Jesús es todas estas cosas, es que nos van a matar, es que nos van a llevar a tribulación, nos van a perseguir. Entonces tienes que estar vigilante. Estar vigilante no es decir, no, yo me tengo que cuidar de no decir estas cosas en mi trabajo porque me echan. Yo tengo que vigilar que mi familia no vaya a decirle a mi hija, no se ponga a decir nada de Jesús en el colegio, ¿ok? Porque nos quitan el cupo y la echan. Entonces, ¿estás vigilando? Sí, claro. Estás vigilando tus cosas, estás vigilando en la carne, estás vigilando que no te quiten la carne, las cosas, pero no estás vigilando en lo espiritual, que es lo que el Señor te está demandando a ti y a mí. Vigilar es tener tanta seguridad en su palabra, creer tanto en su palabra, creer tanto en el Señor Jesús, que yo me aferro a esta palabra cuando alguien venga y me diga algo contrario de mi Señor Jesucristo. Tener yo la firmeza de ser ese vigilante que por aquí no pasa nada porque yo soy el que estoy cuidando. Y cuando venga y te digan que no, que Jesús no es eso, o le digan a usted, venga, si usted no dice, si usted sigue diciendo que Jesús es el Padre eterno, lo vamos a botar del trabajo. Entonces tú puedes decir, me voy. Si es así, me voy. Porque si me vas a botar del trabajo es porque el Señor Jesucristo dispuso que tú hicieras eso para que yo saliera. Es estar vigilando. Es estar vigilando. Es estar vigilando. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos están alrededor del mundo enseñando y engañando a la gente y la gente no vigila. ¿Cómo hago para vigilar? Dice estar firme en oración. La mejor manera de estar uno vigilante, ser como el vigilante, el vigía, el atalaya, es estar siempre en oración. ¿Y qué es orar? Estar en contacto continuo y diario con el Señor Jesús. Porque orar es eso, dialogar con el Señor Jesús a diario. La palabra nos enseña
que nosotros somos bienaventurados porque sin haber visto al Señor Jesús, creemos en Él. Con base en eso, nosotros tenemos que estar velando todos los días, orando, porque el Señor ya me dijo, usted es doblemente bendecido porque tú no me ves, pero crees en mí. Y por esa razón el Señor nos bendice doblemente. Amén. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aún más cuando tú no estás vigilando, cuando tú no estás guardando, cuando tú no estás de atalaya, cuando tú no estás observando, cuando tú no estás de vigía, pues se va a enfriar el amor. Ese amor hacia el Señor Jesús se va a enfriar. Decía anterior que muchos falsos profetas se levantarán. Leí en las noticias hace como 4 o 5 días, en Rusia arrestaron a un señor que se hacía pasar por Jesucristo y decía que era Jesús, pero lo seguían miles. Los invito a que vean esa noticia para que corroboremos una vez más que el Señor nos advirtió eso. Y cuántos, me imagino cuántos de todos esos miles que seguían a este Cristo falso, a este Jesús falso, y el Señor lo advirtió, allá dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y tuve la foto con el pelo largo, porque así le enseñaron a la gente que es Jesús, y con la barba y con una bata blanca, así como bautizamos nosotros, no tan duro. Y entonces, claro, la gente fue engañada, y toda esa gente está siendo engañada siguiendo a este Jesucristo de hace como 2 años, 3 años está predicando este Señor que Él es Jesucristo, o sea que ya vino, pero no leyeron la Escritura cuando la Escritura dice que solamente el Señor Jesús sabe el día y la hora. Nadie más sabe el día ni la hora. Entonces, pero el Señor dijo que Él nos va a ayudar para que nosotros estemos preparados, y son las señales que vamos a empezar a ver, que estamos viendo y que estamos viviendo, pero que no queremos hacer caso a eso. Entonces, dice que la maldad se va a multiplicar. La maldad se va a multiplicar, porque el Señor dice, y por haberse, el Señor ya vio todo eso, Él es el Todopoderoso, por haberse multiplicado, o sea, la maldad sí o sí se va a multiplicar. ¿Cuánto? No sabemos, pero eso de multiplicar es mucho más. Cuando hablan de multiplicar, es de multitudes, multiplicar, múltiplos. Se va a multiplicar la maldad, mucha más maldad, más violadores, más mentirosos, más homosexuales, más lesbianas, más divorcios, robos, mentira, toda la maldad se va a multiplicar, dice. Y entonces muchos se van a enfriar, y sobre todo aquellos que no están vigilando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ustedes quieren ser salvos, mis hermanas y mis hermanos? Amén. Amén. Que se oiga así, un amén ahí todos los... Amén, gloria al Señor Jesús. Todos queremos ser salvos. Amén, todos queremos ser salvos. Porque dice el Señor, entonces el Señor le está diciendo, si tú quieres ser salvo, mi hermana y mi hermano que está gritando y diciendo amén, entonces dice el Señor que tenemos que perseverar. Y para perseverar tenemos que estar vigilando para que cuando llegue el Señor Jesús nos encuentre siendo como el siervo fiel, como el mayordomo fiel, cuidando lo que el Señor nos dio. Y en este momento, tú y yo somos templos del Espíritu Santo y tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar eso. ¿Quién dice amén? Entonces, mire,
mire lo que nos está pasando ahora. Vámonos a Lucas. Al libro de Lucas 12. Libro de Lucas 12, 54, 56. ¿Todo lo tenemos? Lucas 12, 54, 56. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así. Decía también a la multitud, o sea, a usted y a mí también hoy, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguéis este tiempo? Vea que el Señor, cómo los trató de fuerte. Y lo colocan con signos de alteración. Hipócritas, de admiración. Corrijo, admiración. Signos de admiración. El Señor admirado, fuerte, dice, hipócritas. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? O sea, distinguimos las cosas. El Señor nos está diciendo que nosotros tenemos una facilidad para distinguir las cosas de la carne, pero no estamos distinguiendo las cosas que son espirituales. Porque las cosas espirituales son para toda la vida, es para la eternidad. Las materiales quedan aquí. Las cosas materiales quedan aquí. Por eso el Señor me dice a mí que nos estamos volviendo unos hipócritas, porque distinguimos las cosas y con una facilidad y no nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos viene hablando con señales y nos dice, y cuando pase esto, y cuando pase esto, y cuando pase esto, yo estoy próximo. Prepárate, vigila, vela. Y no. Vea, la gente, a todos nos pasa. Usted cuando sale de su casa, por ejemplo, cuando yo vivía en Bogotá, viví 20 años en Bogotá, y salía con camisita, y cuando salía y veía eso oscuro y esa nube que va a caer un palo de agua, decíamos, y nos poníamos la chompa con el gorro y todo, y salíamos para no mojarnos, y precisamente cuando doblábamos la esquina caía el aguacero. Nosotros sabemos distinguir todas esas señales. Y ¿sabe qué es lo curioso? Que ahorita hay una cantidad de señales que estamos justificando como normales. Es normal, ahorita yo oigo a la gente decir, no, es normal, ya uno de 10 mujeres que ve, 8 son lesbianas, es normal. Y hablamos, y la gente habla de las fiestas y de las cosas y de las reuniones que hacen, sus porquerías y todas las cosas que hacen estas personas, y lo notan como normal. Y lo que dicen es, si a mí no me tocan, no hay ningún problema, pero eso es normal. ¿Qué va a ser normal? Esa es una señal de que el Señor Jesucristo te está diciendo con quién te está rodeando, porque cuando yo venga, la maldad se va a multiplicar. Y el Señor Jesucristo me dijo que cuando Él venga, esto va a estar como Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo está Sodoma y Gomorra? Tú no lo vas a entender muchas veces porque no vas a la Escritura. Porque te enseñaron otra cosa de Sodoma y Gomorra.
muchos pecados, la maldad en Sodoma y Gomorra y las otras 5 ciudades que lo rodeaban, creció tanto, se multiplicó tanto, tanto que el Señor vino y acabó con fuego y azufre a esta tierra, la borró. Entonces yo no puedo estar viendo estas señales como algo normal y conviviendo con esta gente y compartiendo fiestas y compartiendo reuniones con estas personas. No quiere decir, ojo, ningún cristiano, se lo puedo garantizar, ningún cristiano es homofóbico, ninguno. Los homosexuales son los homofóbicos, porque ningún cristiano, porque cada cristiano es atalaya, y ahí es donde también entra el borracho, entra el que comete adulterio, el que comete fornicación, el que roba, el que mata, el que miente, todo el impío, todo el pecado entra ahí. ¿En cuál? En ser atalaya y amonestar. Yo lo que tengo que es amonestar a esa amiga lesbiana. Yo lo que tengo que amonestar es a ese amigo homosexual. Tengo que amonestar a ese amigo borracho. Tengo que amonestar a esa amiga ladrona, ladrón. Tengo que amonestarlo. Decirle, el Señor Jesucristo dice esto: arrepiéntete, arrepiéntete. Y cuando tú te arrepientas, vas a empezar a gozar de todas estas cosas hermosas que el Señor Jesús tiene preparada para cada uno de nosotros. Y es caminar en santidad con el Señor Jesús. Pero estamos viendo todo normal y nosotros dejamos que todo pase como normal y vemos las señales. Tenemos que ver que esas son señales. Si usted está viviendo esta pandemia, mi hermana, y esto es una señal grandísima que el Señor Jesucristo te está dando a ti un tiempo. Vea, el Señor es tan hermoso que esta pandemia es para que tú y yo nos sentemos a aprender de Él, para que aprendamos a vigilar, para cuando Él ya está próximo, nosotros estemos preparados. Y nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros nos estamos angustiando. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y dónde voy a pagar? ¿Y dónde? Nos estamos angustiando por eso. Que el Señor Jesucristo ya tiene todo cuadrado para que tú vivas cómodo o tú vivas cómodo. Nos está llamando a cada uno de nosotros en este tiempo con esa señal tan grande que dijo que habrán pestes y que se van a entregar unos con otros y que nos van a matar y que nos van a perseguir, porque yo estoy seguro que después de esta pandemia es muy probable que venga mucha persecución para los cristianos. ¿Por qué lo digo? ¿Porque lo digo yo? No, porque el Señor lo dejó escrito. Él dijo un orden. Y si ustedes siguen el orden de eso, nótese que cada cosita que Él dijo se cumple y se cumple. ¿Sabe por qué se cumple? Porque esa es la profecía más segura, el Señor Jesús. El Señor Jesucristo es el Creador. Y si Él lo dijo, así será. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo y vino, cuando se hizo carne, lo cumplió. Y si Él lo dijo, se va a cumplir todo esto que está antes de su venida. Así que nosotros no nos estamos preparando. Nosotros seguimos apuntando en comprar más casas. Estamos apuntando en comprar más carros. Estamos apuntando a tener más dinero, a prepararme más. Ojo, que no es pecado. Pecado es poner todas esas cosas por encima del Señor Jesús. Porque ahí es donde yo me voy a desviar. Es cuando yo dejo de vigilar. Dejo de vigilar por estar pendiente en vigilar otras cosas que no me van a llevar a la vida eterna. Y entonces vemos señales y vemos las señales y no nos damos cuenta que el Señor nos está llamando, no nos damos cuenta que el Señor nos está exigiendo ya, bueno, pónganse pilas, pónganse rápido porque yo estoy próximo. Cuando vean todas estas señales es porque ya se aproxima el fin y Él es el principio y el fin. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Entonces Él dijo que cuando viéramos todas estas señales,
nos preparáramos, estuviéramos vigilantes. Ahora es cuando más deberíamos estar más vigilantes. Es ahora donde nosotros debemos estar más enfocados en cuidar todo y ver las señales para yo estar preparado. Me falta más estudiar, me falta más practicar esto, porque no solamente mi hermana y mi hermano es aprenderme la escritura y saberme las citas y convertirme en un gran orador o convertirme en una gran hermana que sabe mucho de Biblia pero no la aplica. Eso también es pecado. Acordemos que Sodoma y Gomorra en el libro de Ezequiel nos enseñó que por la soberbia de la gente en Sodoma y Gomorra, por no ayudar al necesitado, por el ocio del tiempo, por tener tiempo libre para la vagancia, por eso fueron castigados y raídos de la tierra. ¿Sí? Porque todo eso fue lo que los llevó a esas perdiciones, al homosexualismo, a las drogas, al alcohol, a todas las aberraciones que el ser humano lleva. Ojo, porque no es solamente vigilar, de estar estudiando y preparándome en la escritura, sino de vivenciar, vivir, ser testimonio vivo de esta palabra. Que si el Señor Jesucristo dice que debemos andar como Él anduvo, es eso, de eso se trata el estar vigilante. Estar vigilante no es yo solito y yo solito. No, todos somos hermanos en Cristo Jesús, tenemos un mismo papá y todos tenemos que ayudarnos, sobre todo en este tiempo, es donde más nosotros deberíamos, en este tiempo de pandemia, es donde nosotros deberíamos más practicar todo lo que está aquí y no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. El Señor dice, vigila, yo lo que quiero es que tú seas más misericordioso. Eso es lo que yo quiero. Vigila eso en ti. Pero no, criticar todo es normal. Entonces yo veo que están una cantidad de señales a mi alrededor, señales reales, que el Señor Jesucristo dejó escrito que iban a suceder. Y eso ya me tiene que dar una alerta a mí, me tiene que encender un bombillo de alerta, de emergencia, que el Señor está próximo. Así que allá en Isaías 55, comenzando esta prédica, este mensaje, el Señor me estaba diciendo que lo busquemos mientras pueda ser hallado, porque cuando tú no puedas, pues no vas a poder. Así que hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo mientras pueda ser hallado. Ya están las señales, hay una cantidad de señales. Hoy el Señor me está diciendo, si tú sabes, sale y cuando aquí en Dubái abre la puerta y 45 grados, entonces se quita el jean y se pone una pantaloneta porque sabe que el calor que va a aguantar afuera es fuerte. Sabemos todas esas señales, ¿por qué no distinguimos las señales que nos tenemos alrededor que me están diciendo, ¿cómo va tu parte espiritual? ¿Cómo va tu parte espiritual? ¿Cómo va nuestra parte espiritual, nuestra vida espiritual, cómo va? Porque eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Nada de lo que está aquí nos va a llevar a la vida eterna. Nada nos lo vamos a llevar para la vida eterna. Nosotros ya no somos como los egipcios, que creían que se moría fulanito y lo mandaban con la empleada del servicio, viva la enterraban, con comida, joyas, ropa, todo eso que porque iba, no, nosotros no nos vamos a llevar nada, porque usted va y destapa cualquier tumba de un egipcio y está todo, bueno, ya se lo robaron, todo está ahí. No se llevaron nada, no nos llevamos nada. Allá el libro de Job dice que sin nada vine del vientre de mi madre, salí sin nada y sin... Mejor dicho, leámoslo porque es que yo me pongo a decir cosas de hombre. Vámonos al libro de Job. Job 1,
Job 1:21. Dijo Job, después de que perdió sus hijos, se murieron sus 10 hijos, se perdió todo, quedó en la ruina, quedó en el piso, dijo esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor Jesucristo dio y el Señor Jesucristo quitó. Sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendito. Eso es velar. Nosotros tenemos que velar para cuando me toque eso, yo poder decir estas palabras. Porque solo una persona que está en Cristo Jesús puede tener esta convicción. Porque ya entendió que el único que da y quita es el Señor Jesús. Si tú tienes bien claro que el Señor Jesucristo es el que mata y da vida, el que enferma y da la salud, usted no va a renegar contra Él. Porque sabe que usted es carne aquí. Pero allá, esto va a ser un cuento. ¿Sí? Y fuera de eso llega y dice Job en el capítulo 2, versículo 10. Desde el 9 vino la esposa de Job y le dijo, después de que lo vio enfermo, sin plata, botado en el piso, cero, arruinado, le dice la mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ojo, una palabra bien hermosa. La integridad, íntegro, completo, para que tú estés completo es en Cristo Jesús. Para que tú estés íntegro y podamos vigilar, tenemos que estar con el Señor Jesús. Por eso esta señora le decía al esposo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a nuestro Señor Jesucristo y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de nuestro Señor Jesucristo el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué bendición que puede quedar escrito por ahí. En todo esto no pecó mi hermana tal, mi hermano tal, el pastor tal. Sería una bendición que hablaran de nosotros así, nuestro Señor. Pero para eso hay que estar vigilantes. 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 Hay que estar vigilando. Vamos a las escrituras. Una hermana, un hermano que me pueda ayudar, por favor, con Romanos. ¿Cuál fue la cita que yo di de Romanos? Romanos 16, 17, sí señora. ¿Qué hermano me puede ayudar con esta cita? Amén. Milenita, por favor, ¿sí? ¿Quién es? Yo, pastor, Willington, por favor, hermano Willington, léame Romanos 16, 17. perfecto, pastor, buenos días. Muy buenas. Bien, más os ruego, hermanos, que os fijáis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Sigo? Amén, dice. Sí, sigue. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Mire que la palabra del Señor, cómo nos atalaya esta palabra, no sé. Hasta ahí está bien, mi hermanito. En Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermano, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Ese fijéis viene de observar, de vigilar, de vigilia, de lo que el Señor nos está enseñando hoy. Tenemos que estar pendientes de toda cada cosita. Vea que el Señor nos dice acá que nos fijemos a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina del Señor Jesús. Tenemos que estar pendientes de todas esas cosas para que no nos saquen de lo que nos han enseñado y hemos aprendido. Que la palabra también me insta a mí que ellos se conviertan a mí, no que yo me convierta a ellos. ¿Sí me hago entender? Nosotros muchas veces, a veces por discusiones, peleamos, porque no hay perdón, entonces ya no me congrego más ahí, ese pastor no me cae bien, o ese pastor esto, el hermano tal, haz que en esa iglesia tal cosa, y me voy para otro lado, y error, y llega unas personas que no sirven al Señor Jesús, sino a sus vientres, ¿sí? Y con palabras muy suaves te van a engañar y te vuelven otra vez a las fábulas y te devuelven otra vez a todo ese caminar porque tú no estabas vigilando. Porque dentro de la vigilancia, lo primordial de esta vigilancia es cumplir a cabalidad con este mandamiento completico. A cabalidad con este mandamiento. Y es que en este mandamiento el Señor dice que yo tengo que cumplir cada mandamiento que Él me da en la Escritura. Y si ese mandamiento tiene que ver con perdonar a un hermano que me ha ofendido, pues yo tengo que perdonar porque estoy vigilando, no poner en mi corazón, porque la semana pasada hablábamos de guardar nuestro corazón. Guardarlo no es esconderlo, es vigilarlo. Y ese corazón me puede llevar a desviarme, ese corazón me puede llevar porque yo no perdoné. Mire, por sencillamente no perdonar, el enemigo se aprovecha cualquier situación y dice, yo no vuelvo a esa congregación. Y no importa, me voy a otro lugar, pero allá la paso muy chévere. Allá se abrazan unos con otros, hacen paseos, hacen asados y la pasamos muy rico. Pero la palabra del Señor dice que son personas que solamente sirven a sus vientres y que con lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de aquellas personas que ignoran muchas cosas del Señor Jesús. Primera de Corintios 16:13, dice la Escritura: Primera de Corintios 16:13, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. ¿Sí está? Esa es una traducción. ¿Qué traducción tiene? Velad. Velad. Estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Amén. Y esforzados, ser fuertes. Mateo 26:41. Mateo 26:41, Marcos 14:38 dice lo mismo. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, entendamos eso, hermana y hermano. Hay muchos, el Señor nos advierte, dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso el Señor, ¿por qué no lo dice? Porque aquí la palabra nos enseña que nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil, sigue siendo muy débil. El hecho de que tú ya no estés practicando X pecado o el pecado que te apabullaba, no significa que ya no lo tengas. Tu carne es débil. Significa que cada vez tienes que ser más vigilante. Tenemos que vigilar cada día más. Hebreos 2:1
Dice, por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. Pero la carne, dice, no sea que nos deslicemos. Así, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. ¿Ustedes nunca se han deslizado cuando llueve por ahí en un barrial o en un lado nunca? ¿O por ahí en un centro comercial que acaban de trapear? ¿Usted nunca se ha deslizado? ¡Qué oso tan grande!, ¿no? Pues este oso es más grande donde nos lleguemos a deslizar, porque es para vida eterna. Así que estar atentos, estar vigilantes. Proverbios 21-23. Cada cosa, todo tiene que ver con vigilar, con estar alertas por cada situación, porque cualquier cosa que nosotros no estemos pendientes nos podemos deslizar, decía la Escritura, dice la Escritura. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Hasta eso el Señor me manda que yo tengo que vigilar, estar vigilante hasta mi boca, para que me libre de angustias. ¿Sí? Dice, guarda tu boca. Guarda su boca es eso, vigilarla. ¿Sí? Acordemos que guardar, les decía, no es esconderlo. Guardar viene de vigilar, de estar pendiente de su boca, para que tú seas librado de tantas angustias. Salmo 25:15, el Salmo 25:15 dice de continuo. Uy, qué hermoso poder decir nosotros esto, y deberíamos centrarnos más en eso. Salmo 21:15 dice, Salmos 25:15. Salmos 25:15 dice, de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Wow. Hermosa cita. De continuo están mis ojos hacia el Señor. Eso es lo que debemos nosotros estar haciendo a todo momento. Vigilando de que nuestros ojos estén de continuo allá, vigilando. En cualquier circunstancia, en cualquier cosa que se nos presente en la vida, el Señor es el único que nos puede sacar de ahí. Pero si tú estás observando, mirando hacia otro lado, hacia una religión, hacia un muñeco que no oye, ni palpa, ni camina, y tú coloca los ojos ahí, cuando estés en tribulación, en pruebas y una cantidad de cosas que pueden pasar en tu vida, no vas a poder sacar tus pies de allí, porque estás colocando los ojos en otro lado, estás vigilando en el lugar que no es. Salmos 130, 5, 6. Salmos 130, 5, 6. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Wow. Vea que el Señor también, Él nos exhorta y nos llama y nos dice que tenemos que vigilar, y es tan bello y tan hermoso que también nos enseña cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Él dice, espero en el Señor Jesús, en Él espera mi alma. Esa es la manera como el Señor nos deja escrito cómo debemos vigilar. En su palabra tengo mi esperanza. Yo no tengo mi esperanza ni en el trabajo que va a venir o el que no va a venir. No pongo mi esperanza sino en Él. Y aquí habla del centinela. ¿Qué es un centinela?
Es un vigilante, es una atalaya, es un guardador, es una persona que observa, ¿sí? Que guarda la vigilia, está pendiente, está velando. Espero en el Señor, en Él espera mi alma. Y en su palabra tengo mi esperanza. Si el Señor dice en su palabra que Él es mi pastor y que nada me faltará, pues no me va a faltar nada, pero no me centro en lo material, porque es que el Señor es mi pastor y nada me faltará, y una vez voy a pensar es en lo material. Cuando yo empiezo a pensar de esa manera, no estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Cuando yo empiezo a pensar en mi Señor Jesús, en lo espiritual, todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra del Señor Jesucristo dice que si yo tengo esperanza, mi esperanza espera en Él, y en su palabra tengo la esperanza, dice en la palabra del Señor Jesucristo, que Él me dará a mí todo conforme a su santa voluntad. Esperar en Él es esperar en Él, vigilar que mi esperanza esté puesta en el Señor Jesús, en su palabra, en su palabra. Entonces mi alma empieza a hacer ese ejercicio de esperar en el Señor, más que un centinela, más que ese atalaya que está mirando a la mañana. El Señor Jesucristo me dice que aún más debo yo cuidar más eso, de estar vigilando, de estar pendiente, de creer más en su palabra que en cualquier otra cosa. Pero si mis ojos los pongo en el trabajo, mi preocupación, ay, eso han echado como a 10, ahora me toca a mí. Ay, ahora me echaron, ¿y ahora qué hacemos? Pues, ¿qué hace un cristiano? Poner su esperanza en la palabra del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice que Él es su ayudador, que Él es su consolador, que Él es su salvador, que Él es nuestro proveedor. ¿De qué te vas a preocupar? ¿De qué nos vamos a preocupar? Si estás vigilando, no te vas a preocupar. Marcos 13:33. Marcos 13:33 dice, estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Ustedes no saben cuándo es el tiempo señalado. Ustedes no saben cuál es el tiempo señalado. En cambio yo, tampoco. Así que, velad y estar alerta. Efesios 6:18. Vámonos al libro de Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿y cómo? Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hago énfasis por si hay alguna hermana, algún hermano nuevo que está por ahí. Los santos no son esos muñecos que están colgados en las iglesias católicas o en las ortodoxas o en las anglicanas. No. Los santos son cada uno de nosotros, los que estamos acá. La palabra santo significa apartarse para Dios. Un santo es una persona que se aparta para Dios, que empieza a vigilar su vida para que nada le contamine, porque ese apartarse para Dios es para santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esos son los santos que habla la Escritura. No está hablando de ningún muñeco que no habla, que no ve, que no oye, que no palpa, que no siente. Amén.
Mateo 24, 42, 44. Mateo 24, 42, 44. Dice así: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Por eso es que debemos velar, porque usted y yo no sabemos cuándo el Señor va a venir, pero el Señor ya nos está mostrando todas las señales que Él nos dio, que Él nos dijo. Mire, las señales son estas, estas y estas. Cuando ustedes vean todo esto, yo estoy próximo. Entonces, pongámonos pilosos, pongámonos alerta, empecemos a velar, porque no sabemos en qué día nuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrás el Hijo del Hombre. Y vuelve y nos hace un símil y comparación con un celador, con un guarda, ¿cierto? El guarda, el día que se llegue a quedar dormido una vez, 2 veces, el ladrón se da cuenta y viene y entra y se le llevó hasta la escopeta. Por eso el vigilante no tiene que quitar el ojo, tiene que ponerse 2 palitos así de dientes, así. Porque si no, en cualquier momento llega el Señor Jesús en nuestras vidas, a nuestras vidas, y no nos va a hallar dignos de su presencia. Entonces nosotros siempre caminamos como que mañana barro el patio, mañana lavo la loza. O sea, nuestros pensamientos es en el diario, el de la rutina, que nos olvidamos primeramente en orar y velar antes de empezar mi día. ¿Cómo está mi día? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Porque en cualquier momento llega el Señor Jesús. Por eso también nosotros debemos estar preparados, porque a la hora que no pensemos vendrá nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 4:2. La palabra del Señor Jesucristo dice: perseverad en la oración, ¿sí?, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Seguimos. Vuelvo y leemos Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Lucas 21, 32, 36. Vamos al libro de Lucas 32, 36. Lucas 32, ya yo lo ubico acá. 21, Lucas 21, 32, 36. Dice la palabra del Señor Jesucristo así. 21, 32, 36. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Vea, el Señor nos dice a nosotros estar vigilantes, estar pendientes, estar
vigilantes, pendientes. Mirad que por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre nosotros aquel día. El Señor nos está advirtiendo eso, que no estemos descuidados por los afanes de la vida, por todas las cosas que nos están presionando alrededor nuestro, y cuando venga el Señor nos encuentre mal parqueados. Así que, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos bendiga, nos dé esa sabiduría, nos dé esa fuerza para que nosotros seamos las personas firmes en la vigilancia, que nosotros estemos firmes velando en oración, esperando la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga.